todos y todas, bienvenidos a la clase número 9 denominada Neuroanatomía 1. En esta clase vamos a conocer lo que es la característica tanto de la médula espinal, del tronco cerebral y del cerebelo. Vamos a comenzar por conocer la organización del sistema nervioso. Lo podemos subdividir en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Recuerden que esta subdivisión es meramente didáctica porque el sistema nervioso actúa de manera conjunta. ¿Sí? El sistema nervioso central está compuesto por el cerebro y por la médula espinal. Ambos van a estar recubiertos de estructura ósea, en el caso del cerebro por el cráneo, en el caso de la médula espinal por la columna vertebral, para darle justamente mayor protección. Por otro lado, el sistema nervioso periférico va a estar compuesto por un conjunto de nervios y de ganglios que se extienden por fuera del sistema nervioso central y que van a tener la función de conectar al sistema nervioso central con el resto de nuestro organismo. Bien, tiene esta característica de no estar recubierto por estructura ósea y a su vez lo podemos subdividir en sistema nervioso somático y en sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso somático va a comprender vías aferentes, es decir, que conducen información sensitiva hacia el sistema nervioso central, y vías o nervios eferentes, es decir, que llevan información desde el sistema nervioso central hacia, por ejemplo, los músculos esqueléticos, es decir, hacia la periferia, información de tipo motora. Tenemos el ejemplo, ¿sí? Acá, de cómo el sistema nervioso somático controla nuestros movimientos voluntarios. Si nosotros recogemos información del medio, por ejemplo en este caso, si observamos esa información, la recibimos a través de los distintos receptores que tiene nuestro cuerpo, pero si percibimos esa información sensorial, la registramos y una vez que registramos esa información sensorial, podemos dar lugar a la conducta motora correspondiente. ¿Sí? O sea, por lo tanto va a estar implicado en el control de movimientos voluntarios, pero también en el control de movimientos que implican actos reflejos, ¿sí? En este caso tenemos los receptores sensoriales que están en nuestra piel, que van a percibir justamente el calor, ¿sí? Proveniente del fuego de la vela. Tengo esta vía aferente, así que conduce información sensitiva hacia el sistema nervioso central, y la vía, los nervios eferentes hacia el efector muscular, para dar lugar a la conducta refleja de retirar justamente la mano de la vela, ¿sí? En este caso no está implicado, como ven, el cerebro, está implicado la médula espinal en los actos reflejos, porque necesito que la respuesta sea inmediata. Si yo permito, de alguna manera, o si el organismo permite que intervenga un tipo de procesamiento cognitivo, tal vez me quedo pensando, ¿no? A ver si me quema, no me quema, ¿no? La conducta se retrasaría y no sería beneficioso para la supervivencia del organismo, ¿sí? Por lo tanto, el sistema nervioso somático tiene esta característica, ¿sí? De comprender nervios aferentes y eferentes que controlan movimientos voluntarios y movimientos que constituyen actos reflejos. Por otro lado, tenemos el sistema nervioso autónomo, que se va a encargar de controlar las funciones involuntarias. En este caso hablamos de músculos lisos, va a comprender el control del corazón, de ciertas glándulas, de la frecuencia cardíaca, de nuestra respiración. ¿Sí? Nosotros no podemos controlar no podemos decir, controlar nuestro ritmo cardíaco o nuestra presión arterial. Es justamente una respuesta automática, ¿sí? Y va a estar a su vez subdividido en sistema nervioso autónomo simpático y sistema nervioso autónomo parasimpático. El sistema nervioso simpático, que ustedes pueden observar acá, lo que va a favorecer es justamente a preparar al organismo para la lucha o para la huida, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de que nosotros observemos que hay un león, gracias a nuestra historia evolutiva y filogenética aprendimos que el león es un depredador, por lo tanto salta nuestra alarma en el cerebro, entonces se prepara nuestro cuerpo para luchar o huir, pero necesitamos que estén ciertas funciones activadas o inhibidas para poder dar lugar a esa conducta, ¿sí? Sistema nervioso simpático, tienen
Está unidos y un conjunto de nervios unidos a diferentes partes de nuestro organismo, el corazón, ¿sí? A las pupilas inhibe justamente inhibe determinadas funciones, como por ejemplo los movimientos peristálticos encargados de la digestión. Entonces se inhibe la digestión, se aumenta el ritmo cardíaco, aumenta la presión arterial, se dilatan las pupilas, ¿sí? Todas respuestas, ¿sí?, autonómicas que preparan nuestro organismo para luchar o para huir. En el caso del sistema nervioso parasimpático, este sistema va a estar implicado justamente en conservar, o sea, apunta a conservar la energía y por lo tanto va a reducir el ritmo cardíaco, va a contraer la pupila, se va a estimular el sistema digestivo, o sea, cuando estamos relajados o cuando justamente terminamos de comer y estamos haciendo la digestión, bueno, este sistema es el que se va a ver activado, ¿sí? Y se encarga, tiene una función principal en el mantenimiento de la homeostasis, ¿sí?, en que el organismo pueda tener un equilibrio, ¿sí?, entre todas estas funciones, entre lo que es la respiración, la presión arterial, el ritmo cardíaco. Bien. Ahora, por otro lado, vamos a mencionar lo que vendrían a ser los ejes que podemos encontrar en el sistema nervioso central y los planos de ciertos cortes que se pueden efectuar en el cerebro para que ustedes los conozcan cuando tengan que leer los textos y puedan comprender a qué nos referimos cuando hablamos de un eje o zona rostral, dorsal, ventral, ¿sí? Tenemos el eje rostral justamente o frontal, como su nombre lo indica, cerca del rostro de la frente, caudal, cerca de la cola, dorsal, que puede significar cercano al dorso o lejos de la línea del suelo, ventral, cercano al vientre o cerca de la línea del suelo. Por otro lado, tenemos los planos típicos de los cortes que se puede realizar en un encéfalo. Tenemos el plano sagital, que lo que va a hacer es dividir al encéfalo en dos partes simétricas y divide al cerebro en el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Después tenemos un plano coronal, ¿sí?, que va a dividir al cerebro en una zona anterior y en una zona posterior. Y tenemos un plano axial u horizontal que divide al cerebro en dos mitades, en una mitad superior y en una mitad inferior, ¿sí?, arriba y abajo. Y luego tenemos un corte transversal de la médula espinal, que cuando veamos la médula espinal, cuando nos metamos en la estructura interna, en la anatomía interna de la médula espinal, lo que vamos a observar es justamente al corte, la vamos a poder observar gracias al corte transversal, ¿sí? Después acá tienen cómo se ve el encéfalo dependiendo del corte que uno pueda realizar, ¿sí?, para poder observar las distintas estructuras. Tenemos un corte axial, cómo se va a visibilizar el cerebro, un corte sagital y el corte coronal. Pueden ver las diferencias también que tiene la sustancia gris y la sustancia blanca, ¿sí?, dependiendo del corte. Y también nos permite ver, visibilizar determinadas estructuras, ¿sí? Tienen acá el corte sagital, lo van a ver en distintas diapositivas cuando veamos lo que es las estructuras del tálamo, del hipotálamo, el epitálamo, ¿sí? Bien. Entonces ahora nos vamos a meter de lleno con lo que es la estructura de la médula espinal, ¿sí?, que va a justamente va a partir, ¿sí?, de la porción caudal del tubo neural, ¿sí? A partir de ahí se va a producir la médula espinal, va a derivar, ¿sí?, o va a estar alojada justamente en el conducto raquídeo de la columna vertebral y se va a encargar de los mecanismos reflejos que controlan, como habíamos dicho, o sea, que forman parte, como decíamos, del control somático, ¿sí?, en este ejemplo que yo les decía de estos actos reflejos y también de los mecanismos propios del sistema nervioso autónomo. Bien.
Tenemos entonces que la médula espinal va a partir justamente o se conecta con el encéfalo a partir del agujero occipital. Este es el medio por el cual se conecta el sistema nervioso central. Sí, el encéfalo y la médula espinal. Van a observar que tiene un color, la médula espinal blanco grisáceo, y que tiene una forma más bien cilíndrica y aplanada, pero que tiene dos áreas en las cuales hay un engrosamiento. Una es el área cervical y el otro es el área lumbar, en el cual va a haber un engrosamiento, ¿sí? Por otro lado tenemos que la médula espinal, como dijimos, va a estar cubierta o protegida por la columna vertebral, es decir, por hueso, y a su vez por las meninges. ¿Sí? Tenemos a la dura madre, a la aracnoide, a la pía madre, que lo van a ver bien en detalle la función de las meninges en las siguientes clases, y que entre el medio del aracnoide y la pía madre encontramos el espacio subaracnoide, por el cual circula el líquido cefalorraquídeo, que le va a dar aún mayor protección al sistema nervioso central. Y tenemos que el cono medular se desprende una extensión de la pía madre que se denomina filum terminal. Por otro lado, dentro de las características tenemos un conjunto de nervios, ¿sí?, que emergen de la médula espinal, porque lo que observamos o lo que se puede ver es que la médula espinal continúa creciendo en comparación a la columna. La columna vertebral crece hasta un punto, ¿sí? La médula espinal llega hasta alrededor de la primera y la segunda vértebra lumbar, pero después continúa, ¿sí?, como un conjunto de nervios, ¿sí?, que se extienden, y por su forma parecida a la cola de un caballo se denomina cola de caballo o caudequina. Bien. Por otro lado, lo que tenemos es que de la médula espinal emergen los nervios espinales, ¿sí?, o nervios raquídeos, los 31 pares de nervios espinales. Acá tenemos justamente el nervio espinal, que va a los nervios van a estar justamente unidos por raíces dorsales y raíces ventrales, ¿sí?, o raíces sensitivas y raíces motoras. Y a su vez que se subdivide según sigue la división de la columna vertebral. ¿Sí? Tenemos 8 pares de nervios cervicales, 12 pares de nervios torácicos, 5 pares de nervios lumbares, 5 pares de nervios sacros y un nervio coccígeo, ¿sí? La médula espinal no tiene movimiento por sí sola, sino que sigue el movimiento de la columna vertebral. Bien, entonces ahora nos vamos a detener en lo que es la anatomía propiamente dicha de lo que es la médula espinal.